Bueno, pues buenas tardes a los que han resistido, porque sabemos que es una tarde intensísima, más bien que un día intensísimo y nos corresponde. Ahora tenemos la mala suerte, Alejandro, de que estamos en la última hora del día, pero bueno, afortunadamente también los medios nos acompañan y podremos pues, llevar, ¿no?, la importancia de tu libro a otras personas que hoy presencialmente no pueden estar. Bueno, yo antes no hice una presentación de Luis Mateo y en este caso tampoco la voy a hacer porque si no se nos va el tiempo como nos ha pasado, pero sí que iré comentando, ¿no?, algunos aspectos de la obra de Alejandro Barrón al hilo de determinados comentarios y de determinadas preguntas. Voy a dar unos datos personales, yo creo que tú los das normalmente. Es que yo antes comenté que es un autor mexicano, ¿no?, pero vive desde hace algunos años en Donostia, San Sebastián, y en México, antes de venirte a España, en 2006, tengo yo anotado, ya ganaste un premio estatal de cuento, y a partir de 2016 empiezas a publicar con diferentes editoriales mexicanas títulos como Pinche Malena o Tragedia en 5 actos. Pero me llamó la atención que antes de estos títulos, por lo menos, te embarcaste en algo en lo que coincides con nuestro editor de Olas, con Héctor Escobar, también bastante, que es en la apuesta por la cultura, ¿no?, y en la creación también, o el intento de crear ciertas oportunidades para publicar. Entonces, me gustaría que nos hablases, antes de empezar a hablar de tu faceta de escritor, de esta aventura como editor. Primeramente, buenas tardes a Racha de León, a todos. Buenas tardes allá en México. Bueno, buenos días allá en México, que nos están viendo por allá. Me presento ante ustedes agradecido y muy afortunado, me siento, de estar en uno de los puntos neurálgicos de la lengua española. Nunca pensé que iba a estar aquí sentado, bueno, no tan pronto, pero bueno. La cuestión como editor la llevé a la par de escritor. En México y en el mundo, digamos que hay oportunidades, pero también hay carencia de oportunidades. Hay personas que están dentro del sistema, y aquí voy a sonar un poco radical, y habemos personas que hemos estado fuera del sistema, por X o por Y razón, ¿no? Algunos por mérito, otros, bueno, por enchufe, y otros más porque hemos querido ser libres de escribir y de publicar lo que hemos querido. Ahora bien, a finales del 2014, de pronto me vi un poco cercado y no sé, me venían pensamientos a la cabeza de que si no hay un sendero hecho, pues me lo hago, ¿no? Así de sencillo, bueno, al menos así de sencillo me parecía a mí. Entonces, ¿qué pasó? Que de pronto dije, bueno, voy a armarme de valor, voy a lanzar al mundo o a la ciudad, en este caso la Ciudad de México, pues mis escritos. Ya venía yo con algún tiempo atrás haciendo alarde de cuando publique mi libro, cuando publique esto, cuando publique aquello. Y sí que una vez me dieron un jalón de orejas y me dijeron, ya cállate y ya está. Entonces fue así como un balde de agua fría. Y dije, pues es verdad, hay que dejar de hablar y hay que ir a los hechos. Y si el camino no está hecho, si el sendero no existe, pues lo voy a hacer. Entonces así fue como publiqué mi primera obra, que se llama Patrañas, y que ya actualmente ya los ejemplares no existen. Fue una tirada pequeña, fue una cuestión experimental, y después de Patrañas, después pensé, dije, creo que hay personas que valen la pena, o sea, que vale la pena que los demás conozcan su trabajo. Entonces fue a raíz de eso que dije, bueno, me voy a crear el camino, voy a abrir camino, y voy a invitar a más personas a que publiquen. Entonces, después de eso, comencé a seguir publicando, pero ahora a otros autores.
Es el caso de David Cano, de Sergio Pérez Torres, de Alicia Campos Salas y otros más, cuyo nombre no quiero recordar, pero bueno, ¿qué iba a comentar? Es que traigo así como un batido ahí. Me gustó apostar por esas vías, las vías alternativas, o lo que le llamamos en todos lados lo underground, lo que está fuera del sistema, y creo que hubo cierto impacto, porque hasta la fecha, bueno, sigue una réplica. O sea, no solo soy yo ya quien hace estas ediciones underground, sino que la Ciudad de México en particular, esta pletórica de autores, de editores, de gente que quiere hacer cosas y las hace. De hecho, la última vez que estuve en la Ciudad de México me llamó bastante la atención que la gente está que se desborda, que toma las calles, hace murales, ya, pega sus esténciles ahí. O sea, ya es una guerrilla de arte. O sea, las cuestiones de los fanzines. De hecho, en la Casa Talavera, allá en la Ciudad de México, había un proyecto de una fanzinoteca. Y era como esta libertad de los autores, de hoy voy a hacer un fanzine con mis recursos. Incluso alguna vez me conmovió bastante una serie de autores que al no tener recursos, ellos mismos hacían sus fanzines, los escribían a mano, los hacían en fotocopiadoras. Y yo decía, esto es transgresor y es de respetarse. Entonces sí, por algún tiempo estuve en ese circuito, en el circuito underground, que a mí me enorgullece un montón, porque a final de cuentas es decir, yo empecé desde abajo, incluso desde más abajo, y eso a mí me da mucho gusto, y por ende yo dije, bueno, ya comencé esta parte, ahora vamos a seguir con los demás. Los proyectos de las ediciones de Bucareli y de Editores Suicidas por el momento está detenido por obvias razones, ¿no? Primero, el movimiento geográfico que viniera de la Ciudad de México, pues me fui a San Sebastián, entonces ahí se complicaron un poco las cosas, y después, bueno, vino la pandemia a querer meterle ahí clavo a un ataúd inexistente, porque yo sigo con la idea, y de hecho hay autores que todavía están pendientes de edición, pero yo sigo, o sea, tengo un decálogo en cuanto a mi manera de trabajar con los autores, que es así como, bueno, te doy la oportunidad, pero te la doy integral. O sea, no es así de dame tu dinero, no. O sea, si yo creo en el trabajo de una persona, creo de manera total. Entonces se les publica con una tirada pequeña, porque a fin de cuentas pues son recursos propios. Y bueno, el último autor que publiqué, Reflexos, se llama el título, es el primer título, la primera plaqueta que he hecho estando desde acá, publicado en México y en catalán, de un autor catalán. Entonces es como un puente y una comunicación constante que me gustaría que siguiera fluyendo, pero bueno, ya que me recupere más de este golpe de la pandemia y otros factores, seguiré dándole batalla a la cosa. Qué bien. Te preguntaba porque me imaginaba, ¿no?, un poco lo que nos has contado, y es lo bonito que tiene también, lo hablábamos antes, la apuesta por la cultura, ¿no?, que tienes que ser integral, como decías, ¿no?, también. Bueno, como después siempre nos queda poco tiempo, lo que voy a hacer es que vamos a proyectar un vídeo, son 3 minutos nada más, de Fernando Iwasaki, que no nos puede acompañar, va a venir para otro acto el sábado, pero no podía llegar, y él prologó el libro. Normalmente cuando presentamos un libro está el prologuista, hoy no nos han podido acompañar ninguno de ellos, pero a Fernando lo tenemos ahí en vídeo, y lo voy a poner porque dice cosas que me parecen interesantes.
Yo tengo otras anotadas, entonces complementa un poco lo que vamos a plantear y bueno, luego porque siempre tiene esa tonalidad de humor, ¿no? Y construye discursos muy cabales, muy certeros, pero a la vez con muchísimo humor, entonces se les va a hacer muy ameno. Lo van a ver. A ver si se escucha bien. Mira, pásale el micrófono. Espera. Vamos a intentarlo, si no se puede, bueno, pues cortamos un poquito. Inventario de máquinas inútiles de Alejandro Barrón no es un libro de cuentos de terror. Es el terror directamente. Es decir, es un libro de cuentos de seguir traicionando. Porque Alejandro Barrón explora en Inventario de máquinas inútiles el lado perverso, canalla, nihilista, oscuro de la condición humana, pero desde un punto de vista del refocilamiento, del placer que experimenta alguien que sabe que está siendo testigo o que está perpetrando un acto dañino, doloroso. Es una historia necrófila, pero narrada desde la perspectiva del cadáver que está siendo profanado, pero incapaz de sentir placer, incapaz de sentir dolor, incapaz de sentir repugnancia. Ese punto de vista se encuentra presente en cada una de las historias, poemas, aforismos o propuestas casi plásticas que Alejandro Barrón ha sido capaz de compilar en este libro que, aunque es muy pequeño, es profundo e infinito por la cantidad de emociones y perversiones, ¿por qué no?, que puede sugerirnos. He disfrutado muchísimo con su lectura y encuentro que sintoniza muy bien con las obsesiones de muchos escritores latinoamericanos que en este momento están publicando en España, donde la gente cree que tiene una idea de lo que es la maldad. No lo saben. Si vivieran en México, si vivieran en Perú, si vivieran en cualquier país latinoamericano donde la abyección es algo cotidiano, podrían hacerse una idea de qué estamos hablando. Y si además esto se mezcla con humor, se mezcla con lo fantástico, el resultado no puede ser otra cosa que un conjunto de historias memorables como las que Alejandro Barrón nos entrega en este libro que Eolas Ediciones nos regala. Inventario de máquinas inútiles. Léanlo, por favor, con el culo contra la pared. Ahí está esa recomendación final, yo no la voy a repetir. No es un libro de historias de terror, es el terror, ¿no? Nos ha dicho, es verdad que ya Freud nos hablaba de lo ominoso, el Angelic, ¿no? Lo siniestro, yo no tengo ni idea de alemán, no lo pronunciaré bien, pero está ahí ese concepto tan interesante de lo siniestro, aquello que penetra en lo cotidiano, lo familiar y lo trastorna, ¿no? Lo trastoca convirtiéndolo en algo muy sombrío, extraño, que nos perturba. Y así sucede realmente en el libro de Alejandro Barrón, con unos microrelatos magníficos. Igual aquí habla de historias memorables. Yo tenía aquí, pero no voy a aburrir porque me salió, yo creo que la vena de teoría de la literatura, todos los rasgos del microrelato que cumplen sus textos, porque es que me parece, ¿no?, como máquinas, en este caso, perfectas, nada de inútiles en cuanto a lo que son los resortes de la construcción de un microrelato, ¿no? No voy a empezar a citarlos porque después si no me da tiempo a conversar con él, que es lo que me interesa en esta ocasión, pero lo tiene todo, desde el inicio hasta los juegos que tiene con los finales, con todos los mecanismos típicos de un microrelato bueno, que son pues, esos resortes de epifanía o de inversión o repetición de lo dicho o lo sugerido. Lo hay pues aquí también de emociones sugeridas, ¿no? Un microrelato bueno es el que te sugiere y realmente hay muchísimas frases que subrayar y muchísimos
huecos de silencio, ¿no? que nos van ofreciendo para realmente completar la lectura de lo que nos está contando, que siempre es algo mucho más completo de lo que parece. Yo siempre digo a mis estudiantes que el texto más difícil de leer es un microrrelato en cuanto a la concentración. Claro, nunca he escrito, todos no sé si de escribir, pero me parece dificilísimo también manejar cómo manejas todos esos resortes, cómo te enfrentas a esa escritura, porque cuando me enviaste el manuscrito recuerdo que te presentabas como escritor de géneros breves, ¿no? Sí, sí, bueno, es que también por ahí tengo escondido, a ver si algún día lo encuentro, igual no se oculte por ahí, también un libro de aforismos. Y bueno, el microrrelato hay como una relación odio-amor, pero más de amor que de odio. Yo comencé escribiendo relatos largos, muy largos, y creo que el único consejo que me dio Guillermo Samperio, el único, después se murió, fue, o sea, a vista de águila, yo le presenté un relato, solo volteó a verlo de reojo y me dijo, eso tiene muchas cosas, hay que quitar las basurillas. Entonces de pronto sí que me volví un poco más obsesivo, un poco más todavía, y entonces comencé con esta tarea de la microficción, pero bueno, quien se dé una vuelta por el libro, quien se dé una visita por ahí, se va a dar cuenta que no estoy buscando el efectismo. O sea, estos como excesos de litros de sangre que se tiran ahí por el suelo, sino que lo que yo busco es más que nada extrañar. Es así como algo no cuadra aquí, algo está fuera de la realidad. En una ocasión escribí un texto dentro del ambiente laboral en el que me desarrollaba en México, que sencillamente la alerta sísmica botaba, y es que a mí eso me llena de bastante pánico, y apenas pensar en esa alerta sísmica ya me pone un poco nervioso, pero bueno, ese no es el caso. El caso es que el texto estaba ambientado en esa alerta sísmica. Lo que nosotros normalmente hacíamos era levantar e ir al piso de arriba, por si hay una colisión, bueno, salir vivo de eso. Entonces, de pronto, yo sí que imaginaba qué pasaría si de pronto se activa la alerta sísmica. ¿Qué haría lo primero? Pues bueno, me levanto, voy al piso de arriba, pero de pronto dije, no, vamos a ponerle a alguien que irrumpa ahí. Entonces, en ese relato, que no incluye en el libro, viene corriendo una chica y empieza a hacer como este alboroto, ¿no? De que la alerta sísmica, corran todos. Entonces de pronto nos vamos a resguardar y digo, oye, qué curioso, ¿no? Esta fulanita que vino corriendo para acá a alborotarnos a todos con la alerta sísmica, que no se había muerto un mes atrás. Y bueno, es que sí, es un poco entre anécdota y hecho real, nada más que me estoy reservando los nombres. Entonces sí que te quedas extrañado, ¿no? Algo está rompiendo ahí con la realidad, pero incluso no te estás dando cuenta. Y bueno, este libro tiene como esas reminiscencias de las cosas raras, sobre todo de algunas cosillas por ahí que se vivían en la Ciudad de México. Ahí a diario había unas cosas rarísimas, también tristes, algunas bastante violentas, que a diario te estaban sacando de la realidad. Entonces, de pronto, mi venir del trabajo a la casa y de la casa al trabajo me servían a mí para escribir. Entonces yo decía, de este punto a este otro en el trayecto, voy a ir ejercitando la escritura. Entonces cada vez se volvía más breve. Y de pronto decía, a ver, no, este párrafo sobra.
hasta que poco a poco fui condensando, que no ha sido fácil, la verdad. No ha sido fácil, he cometido un montón de errores y he desechado bastantes textos porque no logran ese cometido. Entonces es cada año más breve, cada año más breve. Entonces de eso igual se pueden dar cuenta en la parte central, que se puede incluso, uno se puede confundir, aunque también puede voy al nanorrelato. O sea, he tenido ya tanto esta obsesión por la condensación que he llegado al punto del nanorrelato, que ya son relatos de una línea, pero queriendo conservar cierta potencia también. Fíjate, una de las preguntas que te iba a hacer antes de que leas, te la adelanto, porque además también has dicho que tienes ese libro de aforismos. En este caso, donde también Iwasaki hablaba de aforismos, es que tienen uno de los rasgos fundamentales hasta los de una línea, ¿no? Que es fundamental en el microrrelato, que es la sustancia narrativa. O sea, es que siempre hay una sustancia narrativa tremenda. Sí, es que en su momento cuando vimos el prólogo y que vi que el señor Iwasaki decía los aforismos, yo así como, ¿dónde? No, ¿dónde? Pero esa es también una de las características del microrrelato, que el microrrelato puede ser un anuncio clasificado, una receta de cocina, un aforismo, un epitafio, o sea, tiene todas esas características. Y yo al principio sí que me extrañé un poco, porque, bueno, todo me extraña, ¿no? Si pierdo esa capacidad de extrañamiento, pues ya estoy muerto. Pero yo decía, Iwasaki, el señor Iwasaki, lo vio como un aforismo, y dije, bueno, también puede ser esa parte. Son 32 manocuentos los que tienen esa sección, te vas a la sección central, ¿no? Sí. Tiene 3 partes el libro, esa sección central se titula Camafeos, y bueno, es muy interesante como esos 32. Yo te iba a pedir que le dieses el 24. Sí, porque es como un entreacto. Yo he tenido un problema, y te lo enseñaré para que veas que es verdad, que dije, voy a seleccionar algunos de los que quiero que lea, y es que al final eran tantos que, ¿no? Que lo lea, brutal. Estos son mis comentarios, fíjense qué técnicos, ¿no? En este sentido. Ah, mira. De hecho ya se me han tenido algunos comentarios. Pues lee los que quieras, pero sí que después te pediré el 24, un poco por esta idea de la violencia. Porque es verdad, el libro me parece que navega entre la desazón y el humor, no es realmente, ¿no? Sí. Ese siniestro desde la extrañeza o desde lo desconcertante, lo que nos desubica, pero realmente, bueno, tiene ese pozo de violencia, yo creo que es una crítica muy clara de la realidad. Un humor negro, ¿no? Sátira, Sí. ironía. Sí. ¿Te refieres a este? El de la bala perdida, ¿no? El cartucho. Sí. Sí, ese. Digo, Pero lee los que quieras, ¿eh? También. Sí. Por expansión, exitoso cartucho de escopeta con amplia trayectoria, solicita que más personas se crucen en su camino. O sea, ahí el enfoque, ese es un anuncio clasificado, pero tiene ahí un enfoque... Es una crítica tremenda, ¿verdad? La violencia de nuestras sociedades. Sí, es que el fuego cruzado o el fuego amigo, ¿cuántas personas no se han muerto por eso? Hay una frase muy popular del otro lado del océano que suele decirse, no le tocaba. Es que no le tocaba, pero estuvo en el momento y en el lugar menos indicado. Entonces, bueno, también hay un par de textos que están conectados que alguna vez que lo llegué a manifestar o a leer en voz alta, para mí son textos de lo macabro, de lo ominoso. A mí no me gusta meterme con la literatura social, porque creo que esa literatura tiene hasta cierto punto fecha de caducidad, y sin embargo estos dos textos que están conectados entran con esa literatura social, pero me parece que no tienen caducidad en estas circunstancias, porque la violencia parece que no va a terminar, bueno, al menos de aquel lado de América.
creo que va a tardar un rato en haber. Son las teorías de los desaparecidos. Sí, sí. Estos son has dicho antes que no necesitas, no buscas litros de sangre, ¿no? Y realmente no los tienen, ¿no? Pero son de los que yo califico como brutales, ¿no? Son durísimos, me parecen tremendos. Sí, hace rato los estaba leyendo en voz alta. Se me estaba así medio cortando ahí, sentía como un poco una cuchilla en la garganta, porque bueno, América está llena de fosas clandestinas que están a rebosar de huesos. Las familias se han volcado, se han ido a los campos a buscar a sus seres queridos y es brutal porque a veces solo encuentran un hueso o la ropa. Entonces, bueno, estas teorías, teoría de los desaparecidos y teoría de los reaparecidos, también van a partir de una noticia que leí hace años y que me pareció también nefasto, que me pareció bastante preocupante, sobre todo porque en aquellos tiempos yo vivía en la Ciudad de México, que hicieron un balance anual y dijeron, este año han desaparecido 150 personas en el metro de la Ciudad de México. Y dices, a ver cómo, o sea, desaparecieron. O sea, lo que dicen sus familiares es que la última vez que vieron a fulanito de tal, iba entrando en el metro, iba entrando al metro, pero ya no salió. Entonces hay también muchas teorías ahí, también desde lo más disparatado hasta lo más triste, que intentan buscar una respuesta a esas incógnitas. Entonces a mí me pareció interesante, me dio nervios también hasta cierto punto porque yo usaba el metro, o sea, no hay una cosa en la que haya gastado tantas horas como andar en el metro. De hecho, el libro de aforismos, que algún día no, aforismos no, porque también tengo uno de crónicas del metro, ese se va a llamar 7 años bajo tierra. En lugar de 3 metros bajo tierra van a ser 7 años bajo tierra. Pero bueno, si me permiten voy a leer esos textos. Teoría de los desaparecidos. La cifra cada día va en aumento. Los nombres desbordan las listas y los libros de denuncias. Una mañana cualquiera salen de casa y no vuelven más. Sus familias los esperan en la puerta, por si acaso se tratara solamente de un breve contratiempo y no de esos dolorosos años de ausencia, la patología de los desaparecidos. Algunos esperaban el metro, dicen, incluso lo abordaban, pero no se les veía salir de ahí. Las cámaras de seguridad no decían gran cosa. Las tristes multitudes de siempre y millares de rostros distorsionados. Los desaparecidos se convierten en sombras, en lamentos nocturnos. Sus rostros inundan las calles, impresos en carteles tristes y amarillentos, con el "se busca", escrito en un idioma angustiado. Todos lo saben, pero se lo callan. Cuando la ciudad tiene hambre, deja algunas alcantarillas abiertas. Bueno, solo comentar una cosa respecto a este relato, antes de pasar a la contraparte. Este relato nació a partir de la última frase, una cosa rarísima para mí, porque normalmente ya lo tengo todo prefigurado y sin embargo aquí partí desde el final. Porque la frase final en sí es un microrelato, pero yo decía, necesito un poco más. Todos lo saben, pero se lo callan. Cuando la ciudad tiene hambre, deja algunas alcantarillas abiertas. De hecho, esta frase final, igual me voy a hacer muy obsesivo, pero tiene un significado bastante peculiar, porque también, regresando al monstruo de la Ciudad de México, en una ocasión, siendo verano, una persona bajando del metrobús no se dio cuenta y pisó una alcantarilla abierta. Como recién había dejado de llover, o sea, parecía que
que ahí estaba seguro al pisar. Entonces pisó ahí y se fue al fondo y no lo recuperaron sino un par de semanas después. Y eso buscando en una cosa llamada drenaje profundo, o sea, una cosa que es bestial. Entonces, para mí esa frase sí que tiene mucho impacto, porque yo a diario, cuando iba al trabajo, veía los kioscos de los periódicos, ahí no se tientan el corazón para ponerlos, o sea, poner las fotos, poner los encabezados más amarillistas y violentos posibles. Entonces sí que a veces viendo las noticias, o sea, tan solo pasar por ahí, dices, ya pasó esto, ya pasó aquello, y bueno, tiene mucha carga. De hecho, estos textos me parecen más bien una nostalgia a eso, a la ciudad, a esa ciudad que engulle a la gente, que luego la suelta cuando quiere. Entonces, bueno, la contraparte que es, puede pasar a la contraparte que es teoría de los reaparecidos. Cualquier día regresan en silencio, tienen un extraño brillo en sus ojos, no desean que se les hagan preguntas y de cualquier manera no las responderán. Ni siquiera ellos podrían decir dónde estaban o por qué tardaron 20, 30 años en volver. Su lugar en la mesa sigue intacto, aunque la sopa se haya enfriado. Hay mucho llanto cuando un desaparecido reaparece, pero más que el llanto, las dudas. Hay que palpar un poco al reaparecido, hay que preguntarle si recuerda tal o cual extravagancia, mal hábito o mascota. Hay que examinarlo a fondo, incluso mirarle hasta las muelas. Pero los reaparecidos no dicen gran cosa, pues muchos de ellos cualquier día regresan en silencio, dentro de cajas un poco accidentadas o en urnas provisionales, según sea el caso. Algunos regresan en sueños tan solo para despedirse. Sí, que es brutal la última frase, porque los sueños en particular y el mexicano están súper conectados. Alguna vez lo mencioné en un texto ahí disperso, que el mexicano por la mañana, cuando están en el ascensor rumbo a la oficina, o en el metro, o en la escuela, normalmente suele contar un sueño. Hoy soñé con esto. Hay por ahí una tradición no escrita que cuando sueñas algo bueno, no lo cuentes para que se cumpla. Pero cuando sueñas algo malo, sobre todo cuando un ser querido tuyo lo sueñas muerto, cuéntalo. O sea, que sea lo primero que cuentes. Porque sí, se suele pensar que cuando sueñas con alguien muerto, hay que contarlo para que no se cumpla esa. Y por ahí se suele decir que también cuando sueñas con alguien muerto es porque va a vivir mucho tiempo más. Entonces, también existe esta mística, y me ha sucedido en un par de ocasiones, personas que quise mucho, que aprecié mucho y que murieron lejos de mí, sí que se me aparecían en sueños. A la primera persona me duele mucho porque quería un abrazo y me dio tanto miedo que se lo negué y me sigue doliendo hasta la fecha. La segunda persona pues fue una tía que cuando me vine a vivir para acá pues ya estiró la pata y ya no me pude despedir de ella. Entonces de pronto ya van unas 2 o 3 veces que la sueño y la sueño bien y la sueño bastante llena de vida. Y es algo como muy curioso y que se agradece también en parte. Pero cuando suelen darse estos sueños hay que procurar también no verlos a los ojos, porque normalmente no tienen brillo. Entonces, al no tener brillo, estamos hablando de algo siniestro, porque ya se está torciendo aquello que nos era familiar. De hecho, hay una frase. Sí, hay una frase.
Yo he ido aprendiendo cosas. Sí, de hecho es el último nanorrelato Es tremendo. que pone: el horror es un bicho que habita en la mirada sin brillo de las personas que amamos. Hay que tener mucho cuidado cuando nos topemos en sueños, bueno, yo hablo de los sueños, con una persona sin brillo en los ojos, porque entonces eso quiere decir que no es esa persona, que es, no sé, igual una proyección o igual una cuestión ya metafísica en la que no hay que meternos. Pero sí, bueno, en general el libro es un compendio de obsesiones, de cosas que me obsesionan bastante, y a diferencia de títulos anteriores en los que me dedicaba a ver más el exterior, ahora este libro va de puertas para adentro. O sea, ya son yo le llamo obsesiones domésticas, porque incluso puede llegar el punto en que te la pienses para ir a la cocina por un vaso con agua, porque de pronto sientes ahí como una cosa latente, no sé, igual es una cuestión ya de ansiedad que se viene cargando desde tiempo atrás. Pero sí, también una especie de cuidado, incluso de no salir de la... Bueno, no me ha pasado todavía, pero sí que espero que nunca me pase ya el tener esta reserva de salir incluso de la habitación. Ahí sí ya necesitaré algún medicamento para poder salir. Claro, yo voy a explicar esto, como hemos ido desordenando las partes, hemos empezado por la segunda, después la tercera, que es a la que pertenecen estos textos de las teorías que son brutales, ¿no? De los desaparecidos y los reaparecidos, también el tratado sobre las sombras, que es precioso, me parece bellísimo, que sea terrible, me parece bellísimo. Ese sí que yo lo tengo todo subrayadito, merece la pena que lo lean, pero me voy a ir a la primera parte, que se titula Lo desconcertante, ¿no? Que es un poco también de lo que nos está hablando, y para que vean que he hecho los deberes y un poco transmitir todo lo que puede tener el libro. Solo esos 40 microrelatos de esa parte, realmente esa historia desconcertante nos sacude, nos agita. Tenemos fantasmas que permanecen en el hogar que habitaron, nos puede parecer hasta cierto punto lógico, pero después esto lo incrementamos con otras vías como fantasmas melancólicos. A mí estos me parecen preciosos. Fantasmas con mala suerte, ¿no? Qué bonito que te escriban un fantasma con mala suerte. Cadáveres que se convierten en narradores de la historia, presentando la voz del otro, de la que ya hablaban antes. Estamos acostumbrados, ¿no? Del fantasma al monstruo que vemos en otra vertiente de la realidad, que no tiene voz, y nosotros estamos en el primer plano, y de pronto son monstruos y fantasmas los que hablan, y su plano de la realidad parece que es, ¿no? Que se invierte ahí. Bueno, ponía aquí, ya no sabía cómo definirlos, algunos brutalmente terroríficos, ¿no? Un poco lo que estaba diciendo antes, sin necesidad de caer sangre. Seres solitarios, seres desdichados, la conciencia de que la realidad es la peor de las pesadillas, eso también me parece tremendo. Hay metaficción, hay monstruos extraños que quiebran lo doméstico, abuelas siniestras, aparecen muchas, ¿eh? Es que es eso. Ahora me comentarás. Sí, abuelas siniestras por diversas razones, pero bueno, nada de ellas porque están muertas o de diferentes maneras, son ya no seres vivos. Alguna madre siniestra también, pero sobre todo las abuelas. Las ciudades, antes nos hablabas de esa ciudad que tiene las alcantarillas abiertas, pero hay muchas ciudades fantasmales, urbes que al final lo que traslucen también es una crítica a la modernidad, ciudades vacías, qué terrible, lo hemos vivido, ¿no? Ahora también hace poco, ciudades vacías. También hay psicópatas asesinos, niños muertos, personajes inmortales. Otro que a mí me parece muy duro, los recuerdos que cortan, hieren, golpean, ¿no? También lo trabajas en un microrelato, la violencia extrema y rituales siniestros. Bueno, yo de esta manera he intentado resumir como temáticas de esos 40 microrelatos desconcertantes que realmente, bueno, tienen que leerlos, es que no voy a decir otra cosa, merece la pena porque son artefactos que bueno, están ahí en la perfección de lo que es el género del microrelato. Pero fíjate, como has hablado de esa monstruosidad que ya viene del interior, ¿no? Que pensamos siempre en monstruos que nos amenazan desde lo exterior, a mí me gustaría que leyeses Ratas, de la página 52.
Porque ahí tenemos unos monstruos interiores, Sí, es que que es la propia mente, ¿no? apeló mucho también a la conciencia. Digo, hay personas que pueden dormir tranquilamente y hay otras que la conciencia no les deja en paz. Aunque no hayan hecho nada que merezca considerarse como una persona mala, también, bueno, los recuerdos hieren y los recuerdos a veces tocan la conciencia. Entonces, bueno, el ruido, ¿no? O sea, esos males de conciencia generan mucho ruido y a veces también ciertas protestas, ¿no? Pero bueno, este texto se llama Ratas. Las aceché por todos los rincones de la casa, por las paredes y a través del techo. Envenené cada recoveco, con mi escopeta fui tras ellas e incluso maté algunas, pero me sobrepasaban mi número. Tan solo escucharlas trajinar detrás de las paredes, sabía que eran miles. Por las madrugadas sentía sus diminutas miradas siguiendo mis pasos insomnes. Escuchaba sus pequeños hocicos mordiendo los tapices, destruyendo mis anhelos. Con el hacha hice añicos casi todos los muros de la estancia. Durante meses, esperando encontrar a su matriarca, degollarla y extirparla con mis propias manos. Día y noche fui tras ellas. Al final decidí prenderle fuego a todo, a la casa, al granero, a mis ilusiones. Y a pesar de eso, la sigo escuchando aquí, royendo las paredes de mi mente, día y noche. Sí, o sea, más que nada es la conciencia que turbia las cosas y las deja. O sea, la conciencia te transforma y, digo, o sea, la mente también tiene ahí sus paredes, puede que toquen algunas cosas que se queden ahí y otras pues se van. Se analiza, ¿no? Todo eso de lo desconcertante que en un momento dado nos puede afectar como seres humanos. La segunda parte de Camoceos, que ya hemos citado con esos nanocuentos, realmente exploran todo lo ominoso, podríamos decir, que también tengo resumido, pero no voy a cansar porque estamos en el tiempo, pero exploran lo ominoso de una manera que es que son dos líneas, una línea, 2 líneas y media, y con una sustancia, como decía antes, narrativa tremenda, y no es capaz de meter toda esa sustancia en tan pocas letras. Y la tercera parte es como ya un poco más melancólica, ¿no? También con esa percepción melancólica de la realidad que nos ha tocado vivir. Como apenas nos queda tiempo, yo sí quería citar, porque la imagen de la portada es bellísima. Recuerdo que cuando me enseñaste varias, me las planteabas con un poco de miedo, ¿no? Quizá no te parecerán demasiado fuertes, grotescas, pero a mí me parecen bellísimas, bueno, todas las del autor, dentro de lo que es, ¿no? Una estética que nos puede provocar en esta idea de lo ominoso, de la extrañeza, de lo siniestro. Entonces, bueno, citar a Alejandro Nóguez, ¿no? No, es Jorge Nóguez. Claro, Alejandro. Sí, lo que pasa es que me he sentido, lo dije al principio, me he sentido bastante afortunado, porque me he sentido que voy a hombros de gigantes entre el prólogo del señor Fernando Iwasaki y la portada de Jorge Nóguez, que es un artista talentosísimo. Me parece que su estilo, su obra, bastante orgánica, bastante honesta, bastante brutal también, merece los sitios hasta donde ha llegado Jorge. O sea, ha tenido también, o sea, tiene una trayectoria bastante respetable, ha tenido exposiciones fuera de México, y, o sea, él tiene una mente bastante imaginativa, tiene mucho talento, pero también hay una vena bastante retorcida, que yo cuando le planteé le dije, es que tu obra a mí me llega porque hay algo que me hace sentir identificado, que me hace sentir reflejado, ¿eh? Entonces
sí que le pedí, le dije, quiero que mi libro lleve una ilustración tuya, y él me dijo, va, adelante. Entonces sí que me he sentido un poco a hombros de gigante, muy, muy afortunado. Eso viene bien siempre, ¿no? Sí. Estéticamente van de la mano, esos tanglares sí. son imágenes hermosas como los propios microrelatos, ¿no? Porque yo cuando, claro, a veces lo digo en clase, que relato tan hermoso, me miran un poco mal al principio porque igual son pues, de esa línea de lo grotesco, lo siniestro, el humor negro, pero realmente en esa estética también hay hermosura literaria. Así que, bueno, pues sin más te agradezco muchísimo que hayas viajado a León, que nos hayas acompañado. No sé si te quieres despedir, puedes despedirte contando algo y yo no sé si leyendo el epitafio para cerrar o prefieres algún otro tipo de texto. Epitafio. Igual antes de leer el epitafio, bueno, sí, ahondar un poco en la portada, porque yo cuando pedí esta imagen de portada, se me concedió y fue así. Pero de pronto sí que me decían, oye, pero ¿y qué es eso? ¿Es un bebé? ¿Es un muñeco? ¿Qué es? O sea, da miedo, ¿no? Y yo decía, pues sí, pero me decían también, ¿qué obsesión traes tú con este tipo de cosas? Pero de pronto, hasta hace unos meses me di cuenta que venía un texto aquí que tiene mucho que ver con la portada. Sí, ¿dónde está? Es el primero de la tercera. Ah, sí, página 71. Me gustaría leer ese texto de la madre y ya ir con mi epitafio. No es más que eso, mi epitafio. Bueno, en la madre. Durante la tarde la situación no mejoró ni un poco. La nena seguía llorando como una descosida. La madre, con los ojos un poco desorbitados de la preocupación, comenzaba a experimentar un tic en la ceja izquierda. Los vecinos, unos, habían subido el volumen a la televisión y otros no tuvieron más opción que largarse a la calle. La nena berreaba como si la estuviesen masacrando, pero lo cierto es que berreaba por berrear. La madre ya había tomado la previsión de revisarle a cada hora la temperatura y no asomaba por ningún lado con nato alguno de fiebre. Le había enchufado la teta varias veces y todas esas veces la nena comió, luego el llanto, luego las cacas, más llanto, luego limpiarla y más llanto. Por un momento temió que a la puerta de su casa se presentasen los de servicios sociales, pero no, fuera solo había un coro de televisiones a todo volumen. El rostro de la nena había adquirido otro cariz, sus facciones ya no eran las de una angelita de 9 meses, sino las de una anciana repugnante que gritaba maldiciones en medio de la tormenta. La madre había hecho de todo, canciones de cuna, canciones tradicionales, de su propia niñez, e incluso inventadas al vuelo. Baile, mucho baile, ruegos, súplicas. Ya solo faltaba gritarle o tirarla por la ventana, pensamiento que en verdad le aterró. Mientras tanto la nena pataleaba, se revolcaba en el piso, su rostro pasaba del verde al morado. La madre la llevó en brazos por toda la casa, pero como dije líneas arriba, la situación no mejoró ni un poco. El teléfono sonó en el instante en que el microondas anunciaba que el potito estaba listo, en el instante también en que alguien llamaba al portal a través del interfono. En la confusión por no saber a qué atender primero, la madre perdió la coordinación de sus movimientos y la nena fue a dar contra el suelo. de cabeza contra el suelo. La cabeza se rompió en 1000 pedazos que quedaron esparcidos a través de la estancia. Los ojitos de cristal miraban inquisitivos a la madre, que estaba apresurada recogiendo los trozos afilados. El cuerpo de la nena seguía pataleando con mayor ímpetu. Un aparato que había quedado al descubierto emitía chillidos en tonalidades tan distintas, semejante a un coro demoníaco. La madre suspiró y se acercó al cuerpecito descabezado y furioso para presionar el botón de apagar. «Esto no es para mí», dijo notablemente fatigada. Y bueno, este texto sí que tiene
un toque de realidad, porque sí que me tocó a mí vivir todo eso. O sea, no directamente, hace tiempo compartíamos el piso con una chica que tenía una bebé, y más de una vez me tocó ver todo ese ambiente, vivirlo. Entonces llegaba un punto en el que hasta yo me desquiciaba, que ya estaba así como un poco, entonces lo que hacía era desquitarme con el texto. Nunca en lo físico. Y bueno, el epitafio, sí, espero francamente que sí esté ahí en mi tumba. Lentamente descorre el velo que me cubre, y sin horrorizarte, dime una vez más que me amas. Sí, es como una plegaria a lo eterno. Sí, es como un ruego a una cuestión ya eterna, una cuestión de trascendencia, ¿no? Cuando dicen fulano de tal trascendió a la tierra, ¿no? Entonces ahí espera abajo. Igual también es como con un toque de Huidobro. También su tumba ahí tiene un epitafio interesante. Entonces, está así como, mejor toco madera. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro, de verdad, por esta visita a León, esta lectura y este libro, desde luego, para la colección, que estamos encantados de haberlo incluido. Agradecido, sinceramente, yo estoy muy agradecido por todo el esfuerzo conjunto que han hecho para que este libro fuese una realidad, porque claro, estando en el proyecto, yo decía, es que esto igual es un poco titánico, pero se materializó y yo no estoy más que agradecido, o sea, estoy enteramente agradecido contigo, Natalia, con Ana, con Héctor, con todas las personas involucradas, con el señor Iwasaki, con Jorge Nogués, y bueno, pues muchísimas gracias. Bravo.